contra el cosmopolitismo francés, o sea, contra la idea de que hay una sola forma de ciudadano universal, una sola cultura, la moderna, la francesa, esa cultura cosmopolita, elitaria, extremadamente refinada, que es lo que los franceses tratan hasta hoy de exportar al mundo entero. Y es una reafirmación, ustedes ven aquí se repiten los verbos con re, es una reafirmación de los valores nacionales propios. Entonces, en lugar, estimado público, y estos son ejemplos prácticos que les voy a mostrar a toda velo, en lugar de creer que el francés es el idioma universal y que solamente vale el francés, los alemanes, los eslavos, van descubriendo las cualidades de sus propios idiomas y lo hacen muy exitosamente. En lugar de creer que hay una sola forma de música, la música francesa, aparecen los grandes compositores con ideas nacionales, Chopin en Polonia, Grieg en Noruega y muchos más que no les voy a aburrir con nombres propios. Es entonces una tendencia muy fuerte, esta tendencia romántica. El otro punto interesante es que los románticos rescatan, estimado público, el valor de las emociones, de las intuiciones, de los sentimientos y de las pulsiones elementales. Todo esto obviamente contra el romanticismo. En lugar de estar analizando durante horas por procedimientos racionales aburridísimos qué es lo que quiere el pueblo, lo que hay que escuchar, según los románticos, son las pulsiones de ese pueblo, o sea, los instintos, las intuiciones de ese pueblo. Y una de las intuiciones más importantes es obviamente echar a los extranjeros del territorio patrio. Cosa muy fuerte, estimado público, porque las tropas francesas en ciertos años ocupaban desde Lisboa hasta Moscú. Entonces, el liberarse de esa influencia, que era no solo militar, sino también económica y cultural, el liberarse de esa influencia, volver a las raíces propias, es algo que era muy querido por la población. Vamos a ver a uno de los grandes pensadores, como es Fichte, uno de los sucesores de Hegel, que se convierten de racionalistas en nacionalistas. Y así muchos de ellos, o sea, muchos pensadores importantes que eran o kantianos o hegelianos, en un espacio de tiempo muy breve se convierten en racionalistas, intuicionistas, etc. Muchos pueblos entonces creen que esas instituciones que los franceses tratan de exportar a todo el mundo, parlamentos, elecciones, partidos, que esas no sirven, como tampoco sirve la lógica discursivo-argumentativa como si fuese la única lógica importante para comprender el mundo. Entonces, estimado público, es como ven ustedes un movimiento muy, muy amplio, el romanticismo, que se expande muy rápidamente por toda Europa. Obviamente con muchas mezclas. También se mezcla con elementos modernos. Ninguno de los románticos, por ejemplo, rechaza cuestiones de notoria utilidad, como el sistema métrico decimal. Contra eso no hay ninguna oposición seria. Pero contra otras cosas, como eso de poner parlamentos, partidos políticos, elecciones, en los pueblos eslavos, eso es rechazado de forma muy, muy dura. Por ejemplo, en la Santa Rusia va a haber recién en el siglo XX, poco antes de la Revolución de Octubre, recién se establecen elecciones, partidos, un parlamento que funcionó poco y mal, etc. Estas ideas románticas, estimado público, son también muy populares en América Latina. En América Latina también hay una importancia importante del romanticismo
quiero mencionar, aunque no pertenece directamente al tema de la filosofía política, pero quiero mencionar a ustedes 3 o 4 grandes ensayistas latinoamericanos que pueden ser adscritos a la corriente romántica. Tal vez algunos de ustedes, como algunos de ustedes se dedican a investigar, justamente a reivindicar el pasado, puede ser que encuentren estos nombres. Por ejemplo, el primer ensayista en América Latina es el mexicano Lucas Alamán. Que él está obviamente en contra de democracia, parlamentos, discusión racional. Él es un hispanista, él, a pesar de que ha sido ministro de Relaciones Exteriores de la República Mexicana, era el colaborador del famoso dictador Santa Anna, uno de los grandes caudillos militares mexicanos y de los más folclóricos y divertidos. Este Lucas Alamán es uno de los pensadores más interesantes porque formula una teoría política romántica muy interesante, de reivindicar lo propio entre los credos religiosos, lo propio contra las importaciones que vienen del exterior. Hay también, estimado público, un gran pensador argentino, que es posiblemente el que ha inspirado a Eduardo Galeano y a otros, que es Manuel Gálvez. Menciono sobre todo ensayistas. No voy a mencionar en este brevísimo recuento a ningún novelista, poeta, compositor musical, etc. Y solamente a aquellos que ven en el racionalismo un peligro para las identidades latinoamericanas. El último que quisiera mencionar es también un mexicano, un gran pensador contemporáneo, Leopoldo Sea, que es uno de los que más ha escrito sobre algo que puede interesar a ustedes, historia del pensamiento filosófico latinoamericano. Aunque les parezca curioso, estimado público, algunos de los temas actuales ha sido iniciado por los románticos europeos de hace 200 años. Por ejemplo, la utopía del orden justo y del comercio justo. Esa idea ha sido propagada contra el liberalismo económico por los románticos, que creían que algo tan abstracto y algo tan inhumano como el libre mercado, que eso iba contra las ideas religiosas de un orden justo y de un intercambio justo. Ellos creían que el Estado tenía la función de fijar precios porque el Estado es de alguna manera la encarnación, o como un personaje supraindividual, la encarnación del orden justo, y que el Estado entonces tenía que fijar precios, etcétera, dejando al lado a los mercados, que todos los románticos creyeron que el mercado es una de las invenciones diabólicas más horribles. Como ven, estos románticos tenían ideas muy interesantes, yo diría hasta populares hasta el día de hoy. Para evitar confusiones, estimado público, la mayoría de los conocimientos que hoy asociamos al romanticismo provienen naturalmente de literatos, que no los vamos a tratar, solamente vamos a pasar directamente a la filosofía política inspirada en el romanticismo. El pensador más importante, y lo hago así en términos cronológicos, es Fichte, Johann Gottlieb Fichte, un pensador alemán que escuchó clases de Kant y Hegel sin ser directamente alumno de ellos.
Aprovecho un paréntesis brevísimo. Como en el siglo XIX, al cual hemos entrado, hay muchos pensadores de origen alemán, Schopenhauer, Marx, Nietzsche, una pequeña indicación sobre pronunciación de estas terribles palabras alemanas que parecen unas monstruosidades. La CH se pronuncia como una J en español, como una J marcada. En cambio, la J, como en Johann, suena como una I consonante. Esto es muy simple, estimado público. La J es una letra nueva. En el alfabeto clásico latino-romano no había J. Es una creación de la Edad Media, y como es una creación posterior, cada cultura ha atribuido a la J otro sonido. Nosotros, un sonido aspirado, como por ejemplo Juan o Juana. En los idiomas como francés, inglés, la J representa el sonido J, que no existía en latín y griego. En alemán y en los idiomas eslavos, la J es una I consonante. Entonces, este apellido se pronuncia, este nombre de pila, que es Juan, se pronuncia como I, Johann. ¿Ya? Johann Gottlieb Fichte. Y en alemán la IE es una I larga. La I en muchas combinaciones en alemán sirve para dilatar la pronunciación de la vocal, como en Nietzsche. Son pequeñas cosas simplemente para que ustedes conozcan un poco mejor la amplitud y las notables diferencias que hay entre los idiomas. El español no es único, y el tipo de pronunciación que nosotros tenemos no es a nivel mundial el obligatorio, así que hay simplemente saber. Fichte, estimado público, es un pensador muy interesante desde el punto de vista político. Me permito primero unas palabras sobre la vida de Fichte. Es uno de los poquísimos pensadores en la historia universal de origen totalmente proletario. La inmensa mayoría de los pensadores, filósofos, etc., provienen de las clases medias. Las clases altas, lamentablemente, igual que las proletarias, los dos extremos, han dado poquísimos pensadores. En las clases altas es comprensible. Los exponentes masculinos de estas clases están muy ocupados con dos ocupaciones hermosas, el poder y el placer, claro, y no atribuyen al pensamiento, a la filosofía, un gran valor ocupacional, sino un valor cuando mucho ornamental, ¿no es cierto? Clarísimo. Muy difícil encontrar un filósofo que haya salido de la aristocracia. Platón es uno de los poquísimos que se mueve. Einstein. ¿Perdón? Wittgenstein. No creo. Es que Wittgenstein venía de una familia muy rica, inmensamente rica, pero no necesariamente de una familia aristocrática. Él no pertenece. En esa época, es todavía antes de la Primera Guerra Mundial, todavía en Austria la clase importante era la nobleza, y Wittgenstein no pertenecía. En Austria le hubieran dicho, es un tipo de la burguesía. O sea, burguesía aquí en Bolivia, por razones también políticas, tiene la connotación de clase alta, pero en Europa hasta el siglo XIX la burguesía era la clase media, no era la clase alta. Era una clase más bien despreciada por la aristocracia. Todavía se nota en pequeñas expresiones, una de ellas popularizada por Karl Marx, por ejemplo, pequeño burgués, que es lo despreciable, ¿no es cierto?, de la burguesía. También está unido, en eso Marx era un campeón para esos tipos de insultos. Él nunca insultó a la gran burguesía, porque decirle a uno gran burgués no suena como insulto. Pero decirle pequeño burgués, obviamente el acento está en pequeño, no es clarísimo. Fichte, estimado público, venía de las clases populares más pobres. Al comienzo fue un acérrimo defensor de la Revolución Francesa y luego desarrolló un odio muy grande
grande a Francia, a la cultura y al idioma francés, y fue el primer apasionado defensor filosófico del nacionalismo alemán. Igual que Hegel, que muchas personalidades de la época, él consiguió una beca para estudiar teología, o sea, para ser párroco. Fichte, estimado público, se formó en forma autodidacta en filosofía, pero alcanzó un notable nivel cuando en 1810 se fundó la Universidad de Berlín. Él fue el primer rector de la Universidad de Berlín, Fichte, y murió en 1814, muy pronto, o sea, es una muerte prematura.